es la interacción que tenemos en doble vía. Y, ah, y bueno, les voy a contar un poco sobre, bienvenidos todos, les voy a contar un poco sobre cómo vamos a hacer esta explicación. Déjenme poner aquí la presentación. Ah, ok, creo que estamos. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Sí, perfecto. sí, Muy bien, excelente. Bueno, empecemos pues. Entonces, primero, pues, la primera parte, ¿verdad? Así diríamos, lo primero. Entonces, la primera parte es presentarme brevemente. Hay algunas personas que ya nos conocemos, entonces voy a tratar la manera de ser bastante breve en este sentido. Su servidor, Ramón Juárez, mi preparación académica es ingeniería mecánica, aunque digamos con un par de maestrías y ah, algo de una especialización en el INCAE mientras estaba en DHL y después es un poco, contarles un poco ahí en resumen, que he estado en la parte de logística de cadena de suministro, he estado en la silla del cliente, he estado en la silla del proveedor y he estado en la silla de incluso del asesor y por más o menos unos, ¿qué les diría yo? Tal vez unos 15 años, más o menos por ahí. Yo diría que un poco más ya. Siempre me ha gustado este tema de los cursos, la facilitación, etcétera, etcétera. Pero si se los hago muy en resumen, estuve aproximadamente 12 años en Texaco. En la última parte ya a cargo de desarrollo, estuve a cargo de la cadena de estaciones de servicio y proyectos de inversión para conseguir las estaciones de servicio, construirlas, etcétera, etcétera. Eso se llama ahí en esa jerga retail. Después pasé a DHL en la parte comercial, aproximadamente como unos 9 años. De último, estuve basado, mm, digamos, aunque mi base era Guatemala, pues pasaba mucho tiempo viajando ya en esa parte. En estas dos empresas yo diría que pasé la mayor parte de la formación eh, administrativa que tengo, ¿verdad? Allí también inicié con esto que les decía de los cursos, que siempre me gustó. Encontré ahí el espacio para estar eh, en diferentes universidades. Normalmente son programas de maestría y en AGEXPORT, pues todos estos temas que como el día de hoy lo estamos desarrollando. Ah, Grupo Volán fue como el regresar a la parte operativa, es lo que yo siempre cuento, ¿verdad? Ahí me tocó armar y desarmar carros, que era la unidad de blindaje a nivel regional, pero de todas maneras siempre ahí ya estaba aplicando mucho todos los conceptos de gestión aduanera, porque habían procesos de perfeccionamiento activo cuando traíamos los vehículos y los veníamos aquí a blindar y lo regresábamos por una cuestión de eficiencia en costos. Y hace más o menos unos 8 o 9 años desarrollé ya los proyectos personales. Tengo una empresa de importaciones y exportaciones dedicada a las pymes, que es DLG, y siempre en proyectos interesantes ahí de consultoría y asesoría. Ahí yo creo que tengo que actualizar este slide porque me hace falta, digamos, como el último proyecto que es una empresa de seguridad. Ahí estamos ya casi hace 3, 4 años. Entonces, ahí como que de todo un poco, ¿verdad? Así que esa es el perfil. Yo lo que les puedo contar de nuevo es que todo este tema de la cadena de suministro, la logística, de nuevo he estado como proveedor de servicio. Eso me permitió muchísimo profundizar en diferentes soluciones y más recientemente
estado, digamos, en toda la parte de programas de cadenas de suministro a nivel de maestrías. Uno de ellos es en la Universidad del Valle, en su másters. Y la última es en la Universidad Da Vinci a cargo de la Escuela de eh, Comercio Exterior y Aduanas. Así que eso es a grandes rasgos su servidor. Por favor, Ramón, para quienes no tengo la oportunidad de conocerlos, su servidor. Y entremos de lleno a la parte de dónde, qué es lo que vamos a estar hablando. Y siempre me gusta platicar de esto porque la cadena de suministro en total, vamos a ver una parte de la cadena de suministro, ¿verdad? Pero esa cadena de suministro tiene, al final de cuentas, diferentes, dame un segundito, solo déjenme cortar esto y ya, listo. La cadena de suministro tiene al final diferentes procesos. Estos procesos se encadenan entre sí. Y entonces van formando a lo largo un flujo y movimiento de materiales a través de un flujo y movimiento de información. Entonces, esos materiales, de alguna forma, vienen, déjenme nada más poner por acá esto. Estos materiales vienen extraídos de los proveedores. Normalmente cuando tenemos un proceso de materia prima, o más bien de proceso productivo, hablamos de materias primas de este lado, que las traemos a través de procesos de abastecimiento y compras para que sean transformadas aquí en el área de producción y luego de ser transformadas, que sean procesadas como producto final terminado y que finalmente llegue de este lado a través de canales de distribución que pueden ser propios o tercerizados a, digamos, a quien lo va a consumir. Por supuesto que si esto o esto está, como aquí lo estamos representando, ¿verdad? Muy probablemente estaría acá, diría yo. eh, digamos que lo estamos representando como donde hay una frontera de por medio. Estamos hablando del comercio internacional y la logística internacional para cumplirlo. De nuevo, lo repito, si las materias primas o proveedores están fuera de nuestras fronteras y tenemos que traerlo para nacionalizar, tomar esas materias primas, transformarlas y consumirlas en el lugar, tenemos logística internacional de este lado. Si nosotros las consumimos, o pero no las consumimos, sino que las producimos y las exportamos, tenemos logística internacional de este lado. Entonces, por donde lo veamos, al final de cuentas, la cadena de suministro puede ser una cadena de suministro integral, ¿verdad? Como la que estamos viendo acá, ¿sí? O, diría yo, nosotros podemos utilizar cadenas de suministro que se convierten en cadenas de suministro que son partes de otras empresas. En todo caso, estas cadenas de suministro son cadenas de suministro sucesivas. Y pongo un pequeño ejemplo. Eh, el ejemplo más sencillo es, yo produzco y se lo doy a distribuidores. Estos señores, a su vez, comercializan ese producto, lo tienen en sus negocios, digámoslo así, y lo distribuyen y lo llevan a puntos de venta, en tiendas de tiendas. Estas tiendas son las que tienen el contacto directo con el cliente final o consumidor. Solo ahí es, digamos, la descripción de dos cadenas de suministro extendidas. La mía, que estoy produciendo y entregándole a un distribuidor, la del distribuidor que toma y lo pone en los puntos de venta para que sea consumido directamente. Entonces yo no tengo directamente un contacto en este caso en particular, yo no tengo directamente un contacto con el consumidor final y ese distribuidor toma el nombre de mi cliente.
¿verdad? Pero no es el que va a usar mi producto. Va a lucrar con mi producto y es un intermediario. Entonces, basado en esta pequeña introducción, nosotros lo que tenemos es que en el tema de inventarios, ¿sí? Hay diferentes tipos de inventarios y hay un factor común para todos los inventarios. Y es que tenemos que resguardarlos para cuando sean necesarios. Así, si estamos hablando de materias primas, tendríamos que resguardar esas materias primas en algún lugar hasta que me las pidan para ser procesadas. Si es un producto terminado, como estamos platicando, lo tendré que guardar en algún lugar para que entonces esté preparado para ser entregado, ¿sí? Entonces, ese concepto se llama almacenamiento. Entonces, hoy vamos a hablar de diferentes factores, vamos a hablar de los inventarios desde diferentes perspectivas. Hay mucho de qué hablar, muchísimo, entonces vamos a tratar voy a tratar la manera de cubrir la parte básica más integral de los conceptos de los inventarios. Vamos a meternos obviamente, digamos, como no son procesos aislados, vamos a retroceder un poco y vamos a traer, digamos, los temas ah, previos al manejo de un inventario y posteriores al manejo de un inventario, ¿verdad? Así que lo vamos a ver desde diferentes perspectivas. Vamos a hablar de puntos de pedido óptimos en una lógica matemática que tiene el concepto de cuánto me cuesta. Y también vamos a hablar después en cuándo es, digamos, por naturaleza el producto viendo números, costos y ciertas otras características que podemos platicar como lead times, punto de reabastecimiento, costo de almacenaje, etcétera, etcétera, y costo logístico de traer eso que estamos analizando para saber si es más conveniente almacenarlo yo o que lo almacene el proveedor. Pues vamos a estar hablando de todos esos criterios, vamos a ver esos dos modelos matemáticos en estos 2 días para darles un brochazo bastante más estratégico en el concepto de administración de inventarios. Así que veamos pues, ah, cuando estamos hablando de gestionar los inventarios, hablamos de tres funciones, digámoslo así, que interaccionan con los inventarios. El almacenaje propiamente dicho, o sea, ¿cómo lo vamos a resguardar? Algunos pueden pensar, mira, ese es un edificio y podría ser que no, ¿verdad? Lo vamos a platicar cuando estemos hablando de tipos de inventario. Ah, pero lo que sí es que la función de almacenaje es clave e importante. Eh, tiene, digamos, un reto, yo diría que es el reto más interesante que tiene la cadena de suministro. Lo vamos a ver cuando profundicemos un poco más. Pues vamos a estar hablando del inventario per se. Como les digo, se pueden hablar de diferentes tipos de inventario, de inventarios. Depende de la óptica que queramos nosotros analizar y de qué es lo que queramos optimizar, ¿verdad? Pero al final de cuentas siempre tenemos en mente que eso implica plata, ya sea por tenerlos o por no tenerlos. Entonces vamos a platicar un poco de esa perspectiva. Hoy vamos a meternos a unos juegos matemáticos ahí para que ustedes lo vean. Vamos a usar un ejemplo de un empresario que está empezando, un emprendedor, le llamo yo, que está empezando a tener eh, tiene una idea de negocio. En esa idea de negocio, pues la pregunta principal es, ¿cómo le hago para tener suficiente de tal manera que sea exactamente óptimo el hecho y cada cuánto tengo que pedir? Entonces vamos a platicar eso de manera matemática y finalmente
la idea de esto es la parte estratégica, ¿verdad? O sea, cómo de alguna manera esto encaja, el tema de inventarios encaja en diferentes funciones, depende de a quién le interese, ¿verdad? Si estoy en la parte de finanzas, los inventarios me interesan desde cierta perspectiva. Si estoy en la parte de ventas, me interesan desde una perspectiva muy probablemente diferente, ¿sí? Y si estoy en la parte de producción, muy probablemente los inventarios me interesan de una manera o los veo de una manera diversa de los dos anteriores. Entonces, esa, digamos, diferente perspectiva para un mismo objeto es la que vamos a analizar desde el punto de vista estratégico. Así que me callo y empezamos a escucharlos. Vamos a ver eh, qué tenés en mente cuando hablamos administración de inventarios. Ya puede ser por experiencia propia o cómo lo ves, cómo lo has manejado, qué es lo que te ha tocado, cómo te ha tocado interactuar con los inventarios, ya sea en tu empresa o bien de parte de clientes. ¿Cuáles son algunos conceptos? Y vamos a ver por dónde andamos. Así que los escucho. Si no hay involuntario, entonces empiezo a Buenas preguntar. noches. Buenas noches. Buenas Adelante, noches, Otto. ¿cómo están todos? Eh, bueno, para empezar, pues trabajo para Disagro en la planta productiva ¿Mm? de agroquímicos, ¿verdad? Me ha tocado, respecto a la pregunta, digamos, me ha tocado al final eh, toparme, yo estoy como jefe de almacenamiento y bodegas, y como bien decía, depende dónde estemos, así vamos a ver nuestras necesidades respecto al inventario. Yo lo que menos quiero es tener almacenado más de 2, 3 meses inventario, ¿verdad? La rotación para mí tiene que ser bien alta. Me he topado con unidades operativas, para contarles, repito, le producimos todos los agroquímicos para Guatemala, todo Centroamérica, Ecuador, Colombia, República Dominicana, ¿verdad? Y me he topado con costos de reproceso porque tenemos cierta vigencia para poder mover los inventarios hacia las unidades operativas. Tenemos, por ejemplo, 18 meses de vigencia debe llevar nuestros productos. Entonces, ellos tienen que ser bien efectivos en sus proyecciones, en sus planificaciones de demanda, para que al momento que la planta esté produciendo sea la rotación entre 15 y 30 días máximo de sus inventarios. Me ha tocado rentar bodegas externas para almacenar los insumos necesarios para la producción. Háblese empaques, materias primas y otros suministros. Entonces, para mí, digamos, la rotación es importante, ¿verdad? Y me ha tocado lidiar con esos costos de reproceso porque no mueven su inventario en tiempo. Eso sería mi... Buenísimo. Otto, déjame hacerte un par de preguntas porque está interesante. A ver, ya mencionaste vos una parte informativa que es clave en todo esto, ¿verdad? O sea, para el manejo de los inventarios, la información es clave. Y entonces nosotros platicamos de un concepto que se llama, que vos ya comentaste y dijiste, mira, sus pronósticos en las partes, digamos, que vos le suministras, digámosle que a tus canales de distribución para que entonces estos canales de distribución tengan el contacto con el cliente final, me imagino yo, ¿verdad? Y entonces esas unidades en todos estos países que nos contaste tienen que venir y decir, mira, este año va a haber bastante lluvia, no va a haber lluvia, o sea, me imagino que son un montón de factores y de Sí, repente vienen y te dicen un número, mira, yo necesito 5 10 15 20 50 80 100 total. y le agregamos que tiene que ser oportuno, decía uno de las características de la salida de un proceso logístico. ¿Por qué? Porque tiene costo, calidad y oportunidad. Tiene que ser en el momento correcto, porque en el caso tuyo tienes, yo tengo un cliente a ver, no hace lo mismo, sino que importa. Y entonces es divertido porque lo que pasa es de que él, digamos que sería un cliente tuyo, ¿verdad? Ujú. Solo que está en Guate. Entonces, digamos que le importa de diferentes fabricantes y entonces tiene que
velar muchísimo por las fechas de caducidad y acepta en algunos casos ofertas de los proveedores, pero todo se basa en una apuesta numérica que se llama pronóstico. ¿Nos puedes contar así, a grandes rasgos, un poquitito de Ajá. cuáles son los factores importantes para saber los pronósticos de la demanda en tu negocio? Bueno, no tengo injerencia, pero sí estuve en el departamento de planificación cuando estaba en planta. Ujú. Ahora se segregó, ahora hay un departamento de supply chain, ¿verdad? Y digamos lo que he notado o lo que se basa precisamente en nuestro negocio, como son fertilizantes y agroquímicos, está bien marcado las temporadas de lluvia, ¿verdad? Entonces, hemos tenido muchos problemas. Por ejemplo, vamos a hablar ahorita de, me acuerdo, tenemos un producto que se llama Ultrafert, ¿verdad? Que es un fertilizante. Es para Costa Rica. Entonces, los, el planificador de suministro en el país toma los datos de mercadeo y ventas, ¿verdad? Manejamos en un MPS, ¿verdad? Y nos topamos en planta, porque como bien lo dijo, si la proyección de mercadeo y ventas no está bien hecha, el de abastecimiento de suministros toma ese dato y lo solicita a planta. Para esta ocasión nos pide, vamos a dar un número, 2000. Cuando nosotros hacemos compras para un promedio de 3.5 meses de inventario para poder realizar las producciones necesarias para cada unidad operativa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si en el mes uno ellos pronostican 10 y en el mes 2 siguen pronosticando 10, cuando cae la venta en el mes 3 y es el abastecimiento, nos pronostican 100. Obviamente nosotros nos hemos topado con desabastecimiento de todo, ¿verdad? Porque no tenemos ni el empaque, ni el envase, ni las materias primas para formular y empacar. Entonces, así es como se maneja, ¿no? El departamento de mercado de ventas hacen sus pronósticos y ya luego el de suministro de cada país acopia toda la información para poder hacer la solicitud al departamento de supply y supply ya nos pasa un plan de producción, un plan maestro, por decirlo así, Ujú. hacia la planta, ¿verdad? Pero sí nos hemos topado con eso y es importantísimo ser lo más acertado posible en esos pronósticos que venta necesita. Así que tengo entendido que se maneja. ¿Ok? Y manejamos también historial de ventas, ¿verdad? Cómo se ha comportado cada producto. Excelente. Digamos que de alguna forma se ve bien interesante y me contestaste que está anexado a las lluvias. Creo que si hay más o menos lluvias, así tendrás más o menos demanda, me imagino yo, ¿verdad? Es correcto, sí, sí. Ok, entonces ahora digamos que ahí está implícito que de alguna forma, híjola, ¿quién podría pronosticar lo que está pasando, verdad? Entonces el pronóstico del tiempo siempre tiene ese elemento de ¿cómo se llama? De certeza, pero no es al final de cuentas una certeza exacta. Y hay otro elemento importante, ojo, porque lo que pasa es que me imagino que esa planificación tiene que tener, no sé, me imagino que un par de meses antes por lo menos para que te puedas preparar, me imagino yo, 2 o 3 meses Es antes. correcto, es Entonces correcto. tenemos que andar, en el caso tuyo, tendríamos que estar para sacar un buen pronóstico, es con, ay, no sé si es el Insigume, pero alguien así, ¿verdad? Con el pronosticador del tiempo, el Weather Channel o algo así, con un par de meses de anticipación, sabiendo si va a llover o no va a llover, para atinarle el pronóstico. Algo así. Algo así, sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces digamos que de alguna forma ese es un elemento clave para la decisión de inventarios de Otto. Gracias, Otto, muy amable. ¿Alguien más? ¿Qué pensás cuando hablas de inventarios? ¿Cómo te afecta a ti en lo particular? ¿Qué es lo que pasa en tu empresa?
En nuestro caso, buenas noches. Yo Buenas noches, Sofía. trabajo, gracias, trabajo en Cintia, que es una empresa que distribuye, importamos todo y distribuimos localmente. Cuando hablamos de inventario, somos distribuidores de tintas y solventes que tienen fecha de vencimiento, entonces justo dependemos mucho de las proyecciones de ventas y al final se vuelve un poco cómico porque el gerente de ventas dice, tengo que volverme mago para saber y poderle dar una proyección anual. Nosotros se la pedimos anual y obviamente vamos cada 3 meses evaluando, pero me dice, me tengo que volver mago para poderle enviar algo. Entonces le digo, sí es necesario porque dependemos mucho de las fechas de vencimiento y al no ser nosotros productores, dependemos que sean recién producidas, el proveedor las produzca al momento de nosotros ponerle la orden. Dependemos del tiempo de despacho. Justo tenemos un problema que el proveedor despacha tintas de solo 6 meses de vida y nos dice, nosotros tenemos un mes para importar, más el tiempo de tránsito, perdón, para poder despachar, más el tiempo de tránsito. Para no hacerles largo el cuento, nosotros estamos recibiendo el producto a 2 meses de que venza. Y el cliente obviamente no lo quiere recibir así, es muy poco tiempo. Entonces, se vuelve divertido en ese sentido porque dependemos mucho de cuándo lo producen, el tiempo de tránsito y que lo tengamos acá mínimo, por lo menos con 6 meses de vencimiento y no todos los clientes aceptan así el producto. Entonces, se vuelve un tira y escoge constantemente. Tuvimos otro caso de importación donde teníamos todo el stock que el proveedor había confirmado que iba a consumir en 6 meses y simplemente en enero dejó de consumir. Ya había reconfirmado porque es una tinta especial con poco fecha de vencimiento, poco tiempo de fecha de vencimiento. Ya había reconfirmado, teníamos todo el stock y simplemente no, cambiaron de equipos y ya no. ¿Qué hacíamos con todo ese producto? Entonces, se vuelve divertido porque tenemos que, de verdad, además de ver el historial de ventas,